Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Y como buen martes tenemos a nuestro invitado estelar que está y siempre nos acompaña, amigo de la casa, Cristian Pizarro, editor de reportajes de El Mercurio. Cristian, ¿cómo estás? Hola Mara, ¿cómo estás tú? Hola José Francisco, me dicen que muy elegante los dos, está bien, pues me parece. Oye, sí, pero qué adulto se ve este programa. No, pero sí, pues nos tocó día de ponernos más formales. Pero como no te vemos, no sabemos si tú estás a tono con nuestra chaqueta. Ando más informal hoy día, la verdad. Ah, me parece muy bien. Oye, hablando de trajes formales, que son requisitos, hablemos un poco de lo que está pasando con la carrera presidencial, Cristian, porque, bueno, la última CADEM, vemos que Evelyn Matei sigue llevando la delantera, pero Michelle Bachelet está empatada en el segundo lugar con José Antonio Kast. O sea, la posibilidad de un tercer mandato de Michelle Bachelet se empieza a hacer posible dentro de lo que son las encuestas. ¿Qué te parece este nuevo escenario de la carrera presidencial? A ver, mira, yo creo que el tema de la irrupción de Michelle Bachelet como una alternativa de candidatura presidencial se viene insinuando hace ya un rato. Ella ha tenido bastantes apariciones públicas, se ha dejado querer. Creo, sin embargo, que lo hace por una razón, más que por aspirar propiamente a un tercer mandato. Yo creo que ella siente una cierta responsabilidad en relación al actual cuadro político del oficialismo, que se da cuenta que no hay nuevos rostros, que esos rostros, los pocos que existen, no están disponibles. Pienso en el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, por ejemplo, Carolina Toá. En el mundo del socialismo democrático es una carta que se repite, pero las encuestas no la han acompañado precisamente en esas pretensiones, que no sabemos en qué medida son propiamente de ellas o del sector al que ella representa. Entonces, en ese contexto de orfandad, el nombre de Michelle Bachelet viene, yo creo, que a suplir a resolver una serie de problemas, Mara, que me parecen a mí que están bastante a la vista. Por un lado, hay un tema, si ustedes quieren, de fondo político, y es que ella logra unir a toda la izquierda, a toda la centroizquierda hasta la izquierda. Y ese mérito, ese valor para el oficialismo no lo tiene hoy ningún candidato. Una hipotética candidatura de Michelle Bachelet podría cobijar a Josué Alero desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Eso tiene valor. Eso tiene mucho valor. Posterga la discusión con si el Partido Comunista va arriba, va abajo, se queda, no se queda. Y recordemos que ella fue la articuladora, su segundo gobierno, de lo que fue la nueva mayoría. La nueva mayoría no es más que la concertación más el Partido Comunista, por lo tanto. Y ahora la tarea sería subir y terminar de amalgamar al mundo del Frente Amplio. Entonces ahí hay un cometido político que ella con una candidatura podría lograr. Y segundo, voy a intentar ser breve para poder conversar un poco más. Ella garantiza un piso electoral importante en una contienda presidencial y, como dices tú muy bien, ya las encuestas eso lo están empezando a exhibir. De ahí a que pueda ganar una elección está por verse. Claramente sería histórico que una persona lograra ese propósito 3 veces. No se ve fácil, pero que es competitiva, es muy competitiva. Y ahí, en ese sentido, Cristian, a propósito de la competitividad, varias veces, como es una elección, la presidencial, que está unida a la elección parlamentaria, las coaliciones privilegian verdaderamente que tener algún candidato que arrastre a esa votación, más allá de apuestas en líneas distintas. En ese sentido, cuando la expresidenta Bachelet se erija como esta gran figura de unidad, y ya sea para ser ella misma o para ella definir quién va a ser el candidato, aunque le fue mal en la última apuesta con Paula Narváez, ¿cómo podría enfrentar su posible coalición las críticas que van a haber a la propia gestión de la expresidenta, que incluso
claro, formó esta nueva mayoría, pero también es la responsable de que se haya quebrado finalmente esa coalición. A ver, yo creo que tú dices una cosa muy cierta, y es que ella tiene la fuerza como para apoyar, y eso es lo que los partidos se dan cuenta, una lista parlamentaria de diputados y senadores potente, porque no hay una persona en ese mundo que tenga esa capacidad. Y por lo tanto, como las elecciones simultáneas, al menos la primera vuelta presidencial con la elección parlamentaria, es importante contar con un buen candidato presidencial, y cuando digo un buen candidato me refiero a un candidato competitivo. Claro. Creo yo, me puedo equivocar, pero Michelle Bachelet en una contienda, suponiendo que no ganara la elección, si la gana es otro cuento, pero suponiendo que no la ganara, Michelle Bachelet no debiera bajar del 40% de los votos, incluso más. Y eso es muy bueno para... Pensemos, por favor, en un gobierno como este, que ha sido tan pobre en cuanto a apoyo ciudadano, constante, porque hay un 30% que a pesar de todo sigue leal al gobierno y al presidente Boric, pero convengamos que este 30% lo acompaña prácticamente desde el comienzo, y con todas las derrotas que ha sufrido en los plebiscitos, en elecciones, etcétera. Entonces, reforma. Claro, tener un candidato, piénsenlo de esa manera, tener un candidato que te asegure un 40% eventualmente y más al término de un gobierno de estas características, yo creo que es un regalo que no se lo piensa nadie. Entonces, es muy tentadora la opción de Michelle Bachelet en ese sentido. Ahora, evidentemente, ella va a tener que dar cuenta de muchas cosas que se hicieron en sus dos gobiernos. Lo que pasa es que el segundo gobierno fue bastante menos feliz que el primero. Y hay muchas cosas que en una campaña van a salir a relucir, pero tampoco nos perdamos. Eso pasa con todos los candidatos. A la candidata Matei, digamos, la más probable candidata de la oposición, le va a pasar exactamente lo mismo. Claro. Sí. Le van a dar el pizarrón, le van a recordar una serie de cosas que probablemente ella no va a querer recordar, frases poco felices. Ahora, no ha sido presidenta, es verdad, pero claramente también hay aspectos de los gobiernos de Michelle Bachelet que son recordados con cariño por algunas personas. Pensemos en el pilar básico solidario y otras políticas públicas más. Y ella tiene un cierto encanto personal que la está situando en el lugar que la sitúa dentro de las encuestas, porque si esto fuera solamente una evaluación de su gobierno, lo que estuviera en juego, creo yo, que no alcanzaría la segunda posición en las encuestas que recuerda Mara. Sí. Oye, Cristian, bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes de El Mercurio. Cristian, dos preguntas, o sea, una pregunta con dos patitas. Uno, ¿qué tan relevante crees que es tal vez la gente que hoy día es más bien de centro, o a lo mejor una centro izquierda un poco decepcionada del gobierno actual, que en los números le está dando el a favor a Evelyn Matei, que tal vez con una figura de Michelle Bachelet podría estarse pasando para otro lado? Me refiero más bien a un no partidistas, pero sí gente que busca más amarillos, demócratas, que podría estar fluctuando entre ambos rostros. Esa es una pregunta. Y la segunda es como pensando, acabas de hablar del perfil de Michelle Bachelet, como cercana, tan maternal, que finalmente Evelyn Matei es como todo lo contrario. Es como una figura de mujer firme, fuerte, que da el golpe en la mesa. Entonces, ¿cómo ves tú esas dos imágenes? ¿Cuál puede ser más atractiva en una pelea entre dos mujeres en una final como esta? Mira, yo creo que partiendo por la primera consulta, ese mundo de amarillos, demócratas que tú mencionas, y creo que electoralmente no es muy denso. Pero ya que lo mencionas, construyamos la respuesta a partir de ahí. Yo creo que ese mundo ya cruzó el Rubicón, como se dice. Yo creo que ese mundo no vota por Michelle Bachelet. Yo creo que ese mundo, bueno, hay serie de nombres que para qué los vamos a dar, porque después vamos a tener que dar explicaciones
No demos explicaciones, hablemos en general. Claro, pero ese punto que está cobijado en demócrata y amarillo, yo no lo veo apoyando una candidatura de Michelle Bachelet porque, volviendo a lo que decíamos delante, esa candidatura va a estar apoyada por el Frente Amplio, esa candidatura va a estar apoyada por Lautaro Carmona del Partido Comunista. No, yo a eso no lo veo. Hay un segmento de gente, yo diría probablemente independientes, no partidistas, que le tienen un cariño y un aprecio especial a ella. Esa gente, pienso que puede inclinarse y votar por esas razones en su favor. Pero, bueno, y además la gente que pertenece ideológicamente a esos mundos de esos partidos que conforman el oficialismo. Tampoco nos perdamos. Ahora, yo creo que si las cosas ambientalmente, culturalmente, comunicacionalmente se mantienen más o menos como están, es decir, los temas de primera demanda de la ciudadanía son seguridad, migración, mejora económica, etcétera, yo creo que ahí tiene una ventaja el perfil de candidatura de Evelyn Matei, porque efectivamente ella encarna mejor ese tipo de planteamientos, tiene mejores propuestas, se ve como una persona más resuelta. En consecuencia, me parece a mí que la ciudadanía va a atender o tendería, esto estamos haciendo política ficción, tendería a ponerle más fichas a un candidato o a una candidata que levante ciertamente esas banderas. Entonces, cuando la candidata Bachelet, hipotéticamente, o cualquier candidato de ese mundo, tenga que salir al frente en los debates, etcétera, sobre temas de migración, y las propuestas sean, mire, vamos a ver, no hay que ser tan drástico, yo no sé si eso va a tener mucha conexión con la gente. El crecimiento, claro, el crecimiento así planteado convoca poco, pero cuando a la gente le dicen más trabajo y mejores remuneraciones, la cosa cambia, y la gente sabe. Acordémonos que Sebastián Piñera ha sido presidente en la segunda oportunidad porque venía el país del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y lo que él propuso o planteó fueron los famosos tiempos mejores. De ahí a que hayan llegado o no, ese es otro cuento, pero tal como Piñera era un personaje al que se le atribuía saber manejar las cosas económicas, me parece a mí que entre Bachelet y Matei ese atributo accede en favor de Evelyn Matei. Y ahí, en ese sentido, Cristian, este conflicto que hubo en el oficialismo, a propósito de lo de Venezuela, que además sigue siendo en desarrollo, pero hasta el momento, al menos desde la semana pasada, no ha habido mucha información nueva para que pase algo distinto de lo que ya hay. ¿Te parece que ese tema va a seguir vigente a propósito de la posibilidad de tener una única candidata presidencial como la expresidenta Bachelet? Yo creo que el tema Venezuela tiene dos efectos desde el punto de vista electoral, que es por donde entiendo que va la pregunta, José Francisco. Una, yo creo que tiene que ver con la migración, porque lo que pasa en Venezuela repercute en Chile desde dos puntos de vista. Uno, como repercute en todo el mundo, que exista un señor que gobierne alejado de los más mínimos cánones democráticos, y eso le afecta o le importa o le interesa a Suiza, a Francia y a Canadá, que no tienen ningún tipo de relación directa con Venezuela, digámoslo así. Y a nosotros como país democrático también nos duele que eso esté ocurriendo en un país, ¿cierto?, del mundo. Pero además, para el caso chileno, que estamos en el mismo barrio, nos afecta desde el punto de vista migratorio, que mientras más se deteriora la situación en Venezuela, más venezolanos ingresan irregularmente a territorio chileno. Entonces, yo diría, sí, creo que desde el punto de vista de los principios democráticos, estas actitudes, en algunos casos ambiguas, ambivalentes, como puede ser la de la propia presidenta Bachelet o expresidenta, y en otros casos de franco respaldo, como en el tema del Partido Comunista, van a jugar un papel porque van a hacer cosas que van a resucitar en el momento de la campaña, independiente de lo que haya ocurrido. Aún si el gobierno de Maduro se mantiene, no me cabe la menor duda que a la presidenta Bachelet le van a preguntar sobre Maduro. Y le van a preguntar, bueno, pero usted en
agosto del 2024 dijo que había que ver qué se hacía, miren lo que ha pasado. En fin, yo creo que esas cosas sí van a tener impacto. De ahí a que sean decisivas para la elección, yo creo que no. Me parece a mí que las cosas más decisivas van a correr por otro lado: delincuencia, seguridad, bueno, migración, que está vinculado, como estábamos recién diciendo. Además que también me parece a mí que en el caso de Bachelet hemos hablado tal vez de los atributos que ella tiene, más que como presidenta posible, yo la veo, es una muy buena candidata para el mundo que ella puede aglutinar. Entonces, bueno, pero dicho eso, también la novedad no juega en su favor. En ese sentido, Evelyn Matei representa la novedad amortiguada, si ustedes quieren, porque lleva en política muchos años, pero no ha sido nunca presidenta de Chile. Y por lo tanto, la gente en eso suele tener y así lo hemos visto, en el fondo le van dando esta oportunidad a gente nueva. Boric aparece, claro, producto de ese cierto hastío. Lo que pasa es que hoy día Bachelet no representa la novedad. Creo que lo decía Isakson hoy día en alguna parte, o ayer le leí a Roberto, que hoy día no es una invencible. Ella no llega a esta elección como a las dos anteriores, claro, como la candidata invencible. Sí. Es más vulnerable, claramente, mucho más vulnerable. Y ella yo creo que lo sabe, pero no hay que olvidarse. La expresidenta Bachelet es una persona de causa, es muy militante, es muy disciplinada, y si tiene que ir al sacrificio porque llega al convencimiento de que no hay otro nombre mejor que el de ella para generar los efectos de los que estamos hablando, yo creo que eso va a ser una consideración importante para que se lance. Pero repito, ella creo que ayer dijo, incluso en un acto en el que estuvo, ella trata siempre de decir que es importante la renovación de los nombres, ¿cierto? Y lo repite como un mantra. Entonces, cuando diga que es candidata, lo va a decir en función de ese factor. Dado que no apareció nadie, dado que mi nombre concita unidad, pues bien, estoy disponible. Esa va a ser la frase con la que se va a dejar caer seguramente entre noviembre y marzo, abril del próximo año. Sí, no queda mucho. No, porque se define con los resultados de las municipales en las manos. Claro. Al oficial no le va a ir mal en esta elección. Tampoco es que le vaya a ir extraordinariamente bien, pero no le va a ir mal. Por lo tanto, creo que va a ser un escenario que... no sé, si la ministra Toá tiene una repentina alza en las encuestas y Bodanovich decide ir a la contienda, cosa que me parece que no es por dónde, digamos. No veo a Bodanovich entrando en esta pelea porque sabe que pierde. En fin, creo que la gracia, mira, y con esto termino, creo que la gracia de Bachelet es, como digo, que une al sector, te garantiza piso electoral y evitas que en la campaña te saquen al pizarrón por todos los desaciertos de este gobierno. Porque ella va a decir razonablemente en la campaña, mire, me va a disculpar, pero este no fue mi gobierno. Yo no goberné, digamos, es decir, va a tener algún nivel de argumento para zafar, eso es lo que quiero decir. En cambio, cualquier candidato, la ministra Toá o Bodanovich, no tienen cómo zafar. No tienen cómo zafar, porque ella tiene que hacerse cargo de todas y cada una de las cosas que hayan ocurrido, digo, Carolina Toá, durante este gobierno, haya estado ella en el gabinete o no. Claro. Y Bodanovich, por muy alcalde que sea, es correligionario de todos estos mismos jóvenes que gobiernan, por lo tanto tampoco tiene espacio para hacerse el loco. Entonces, creo que necesitan que pase, en el caso Bodanovich, que pase esta ola y después ya entra más fresco a la contienda en una próxima elección, digamos. Así es, bueno, como siempre nos queda más claro el panorama de lo que está pasando en nuestro país después de esta conversación con Cristian Pizarro, editor de Reportaje del Mercurio, a quien le agradecemos por habernos acompañado como siempre en Llegó la Hora. Cristian. Gracias, Cristian. Te seguimos esperando aquí en el estudio.
Sí, la próxima vez que vaya voy a ir de corbata. Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.